Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Un diagrama eléctrico es la representación visual de elementos y conexiones en un circuito. Cada automóvil tiene sus diagramas eléctricos, pero todos tienen características en común. Las uniones físicas de los cables se representan con puntos. 5 volts retorno significa que es una tierra. 5 volts referencia significa alimentación. Si están unidos 2 o más líneas, es probable que sea una alimentación o tierra común. La ubicación de cada componente se indica a un lado de este. Para leer un diagrama eléctrico, sigue estos pasos. Identifica la simbología que vas a usar y el código de colores de las líneas que representan los cables. Encuentra en el diagrama los componentes que vas a analizar. Ubica los cables positivos y las tierras, resaltándoles con 2 colores diferentes. También identifica con colores distintos el cable de señal de cada uno de los sensores, actuadores y relevadores. Localiza en el automóvil los componentes que ubicaste en el diagrama para hacer las pruebas necesarias. El uso de diagramas es vital para dar soluciones a las fallas. Úsalos como parte del diagnóstico. Puedes conseguirlos en el manual de servicio del automóvil, en internet o en revistas especializadas. De arranque. Si el automóvil arranca con dificultad, puede deberse a una fuga de corriente en el motor de arranque. Para saber si este funciona correctamente, sigue estos pasos. Coloca el multímetro de gancho en el cable positivo del acumulador. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura del multímetro. Los límites correctos son 120 amperes más menos 18 amperes para un motor de 4 cilindros. 200 amperes más menos 30 amperes para un motor de 6 cilindros. 250 amperes más menos 37 amperes para un motor de 8 cilindros. Si el resultado excede los valores, significa que hay un cortocircuito, o bien, si es inferior al valor mínimo, hay un falso contacto. Para ubicar dónde está la falla, deberás comprobar el voltaje y la tierra del motor de arranque, siguiendo estos pasos. Con el motor de gasolina encendido,
Mide el voltaje del motor de arranque, colocando la punta roja del multímetro en la alimentación que viene del solenoide y la negra al chasis. El resultado debe ser 12 volts. Para medir la continuidad de la tierra, gira la perilla del multímetro y coloca la punta roja en la carcasa del motor y la negra en el chasis. Debe escucharse un pitido. Si las lecturas son correctas, la falla estará en el motor, por lo que tendrás que reemplazarlo. Del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador.
Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloque el cable de la terminal BAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador. Del acumulador. La vida útil del acumulador disminuye por la constante carga y descarga a la que está sometido. Por eso, debes conocer el mantenimiento preventivo y correctivo para evitar posibles fallos. Remueve el óxido de los bornes de conexión con detergente y agua caliente. Verifica que las conexiones del acumulador no estén flojas. Ajústalas de ser necesario. Verifica el nivel de agua destilada del acumulador. Si está por debajo del nivel mínimo, rellénalo. Evita dejar las luces encendidas cuando el motor esté apagado o que el acumulador permanezca sin recibir energía, ya que puede descargarse por completo y dañarse. En caso de que el acumulador se descargue por completo, puedes volverlo a cargar con la ayuda de otro vehículo. Usa tu equipo de seguridad y sigue estos pasos. Enciende el motor del automóvil de ayuda. Abre ambas tapas de motor e identifica los acumuladores. Conecta el cable rojo en ambas terminales positivas y el negro en las negativas. Enciende el motor del automóvil con el acumulador descargado. Cuando arranque el motor, desconecta las terminales negativas y después las positivas. Al reemplazar un acumulador, verifica que la pieza nueva sea igual al equipo dañado. De otra forma, puedes ocasionar una avería mayor al sistema eléctrico. Antes de hacer la sustitución, pide al cliente el código del equipo de sonido, pues si se retira la energía, se bloqueará como medida de seguridad antirrobo. Los pasos para sustituirlo son: quita la llave del interruptor. Desconecta el cable negativo y después el positivo. Así evitarás un cortocircuito con la herramienta. Desatornilla el perno del acumulador. Remueve las piezas dañadas. Coloque el acumulador nuevo y atornille el perno. Conecta los cables en los bornes correctos. Informa a tu cliente que es necesario llevar a revisión el vehículo cuando la luz testigo del acumulador se encienda, para evitar que otros elementos se dañen. Señales. Antes de hacer la revisión del sistema de luces y señales, consulta los diagramas eléctricos del automóvil. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo en la localización de la avería. Inspecciona visualmente los conectores y el cableado. Si localizas algún elemento deteriorado, límpialo o sustitúyelo. Para comprobar que la falla se encuentra en un fusible o disyuntor, conecta la pinza de la lámpara de pruebas al chasis. Lleva la punta a una de las terminales del componente y luego a la otra. Si la lámpara no enciende al probar las dos terminales, debes cambiar el fusible o disyuntor. Haz una prueba al destellador si las direccionales del vehículo no encienden o se quedan encendidas. Para comprobar su funcionamiento, localízalo y quítalo. Con la lámpara de pruebas, revisa el voltaje donde se conecta. Coloca un puente entre la terminal de entrada y de salida con un cable calibre 10. Si las luces se encienden, cambia el destellador por uno nuevo. Con la lámpara de pruebas, verifica que exista voltaje en las terminales de alimentación de las lámparas del vehículo. De no ser así, repara la conexión o cambia el cable dañado. Revisa la continuidad de las lámparas colocando las puntas del multímetro en las terminales. Si no se escucha un pitido, reemplaza las lámparas. Con una lámpara de prueba, revisa la terminal de alimentación del interruptor. En caso de no haber voltaje, revisa el cableado. Después, enciende el interruptor y verifica el voltaje en la terminal de salida. Para comprobar el relevador, sigue estos pasos. Desconecta el relevador que verificarás.
Haz 2 puentes con cables pinza, desde el positivo del acumulador hasta la terminal 30 y 85. Conecta un puente del negativo del acumulador a la terminal 86. Se debe escuchar la activación del relevador. Ahora, conecta la lámpara de pruebas a la terminal 87. Debe encender. En caso de no hacerlo, cambia el relevador. En el sistema de luces y señales. Para localizar alguna fuga de corriente ocasionada por un cortocircuito, realiza los siguientes pasos con el motor apagado. Desconecta la terminal negativa del acumulador. Gira la perilla del multímetro para medir amperes. Coloca la punta negra del multímetro al borne negativo del acumulador. Coloca la punta positiva del multímetro al cable desconectado. Verifica que la lectura no sobrepase los 0.050 amperes. Si es mayor, quita y vuelve a colocar cada uno de los fusibles hasta que el valor del multímetro cambie. Identifica a qué circuito pertenece el fusible y comprueba el estado de sus elementos. Cuando termines, desconéctalo y regresa la terminal negativa al acumulador. No abras ninguna puerta del vehículo mientras haces la prueba, ya que puedes descomponer el multímetro. Computadora. Para saber si la computadora está funcionando correctamente, debes conectarla al escáner y ubicar los códigos de falla que aparezcan. Si detecta errores en sensores o actuadores que ya revisaste, consigue el diagrama eléctrico de la computadora y sigue estos pasos. Prueba la conexión a tierra. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a tierra de la computadora. Engancha el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide la continuidad. Si no hay continuidad, revisa que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a tierra. Prueba de la conexión a la alimentación. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a la energía. Enganche el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide el voltaje. El voltaje debe estar entre 12 y 12.8 volts. Si no es así, revisa que el fusible no esté quemado, que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Sustituye las partes dañadas que hayas encontrado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a la energía. Si los cables o los fusibles funcionan correctamente, deberás sustituir la computadora. De los sensores. En esta clase conocerás las pruebas que se deben realizar en los sensores más importantes del funcionamiento del motor. Para realizar el diagnóstico, conecta el escáner a la computadora y revisa los códigos de falla para identificar los sensores que están informando el mal funcionamiento. Para hacer la prueba del sensor de posición de cigüeñal y del sensor de posición del árbol de levas, sigue estos pasos. Ubica el sensor y verifica que no esté desconectado. Identifica el cable de alimentación y engánchalo con el atraviesacables para conectar la punta roja del multímetro. Lleva la punta negra al chasis y mide el voltaje. La lectura debe ser de 5 volts. Gira la perilla del multímetro para medir continuidad y repite el paso anterior con el cable de tierra. En caso de que no haya voltaje y continuidad, verifica que el cableado no esté dañado. Identifica el cable de señal que va a la computadora y engánchalo a un atraviesacables. Conecta la punta positiva del osciloscopio al atraviesacables y sujeta la pinza negativa al chasis. Enciende el motor. Verifica la señal. Esta debe ser cuadrada y con valores mínimos de 0 y máximos de 5 volts. Si no muestra la señal, sustituye el sensor. Para hacer la prueba del sensor de posición del acelerador, repite los pasos anteriores del 1 al 5 y haz lo siguiente. Una vez que has conectado el osciloscopio al sensor,
Verifica el voltaje sin presionar el pedal de aceleración y compara tu lectura con lo especificado por el fabricante. Enciende el motor. Pisa lentamente el pedal de aceleración hasta el fondo. El voltaje debe cambiar conforme presionas el acelerador. En caso de que el voltaje no cambie o lo haga bruscamente, sustituye el sensor. Antes de hacer una prueba, identifica las terminales de conexión de cada actuador en el diagrama eléctrico, así como en el automóvil. La prueba de los solenoides se puede hacer con el motor apagado de la siguiente manera. Desenchufa el conector del solenoide. Mide la resistencia con un multímetro en las terminales de la bobina. Debe marcar un valor. Haz dos puentes, uno entre una terminal del solenoide y el chasis, y el otro entre el positivo del acumulador y la otra terminal del solenoide. Se debe escuchar su activación. De no ser así, cámbialo. Cuando termines, quita los puentes. Para hacer la prueba de la válvula IAC, sigue estos pasos. Desenchufa el conector de la válvula. Mide la resistencia de ambas bobinas. La lectura debe estar entre 40 y 60 ohms. En caso de que no marquen ningún valor, sustituye la válvula. Enchufa nuevamente el conector y engancha los cables high de ambas bobinas, usando dos atraviesacables. Conecta dos juegos de cables en el osciloscopio. Coloca las pinzas en el chasis y las puntas en los atraviesacables. En el osciloscopio, separa los canales correspondientes a las dos señales. Enciende el motor. Verifica las señales accionando el acelerador. El aumento en la longitud de la señal debe corresponder al movimiento del pedal, pues la válvula IAC regula la cantidad de aire que entra en los cilindros, de acuerdo a la necesidad del motor para generar mayor potencia. La mayoría de los automóviles se mueven gracias al motor de combustión interna a gasolina. Este es el sistema más importante del automóvil, y aquí conocerás sus partes principales. Un motor está conformado por dos subsistemas. El subsistema fijo se conforma por tres partes estructurales: culata, bloque de cilindros y cárter. Culata está montada en la parte superior del motor y en conjunto con los pistones forman la cámara de combustión. También aloja el sistema de distribución. Bloque aloja a los cilindros y al sistema móvil. Cárter o depósito de aceite es la parte inferior del motor y sirve como depósito para almacenar el aceite. El bloque y la culata están sellados herméticamente por empaques flexibles y resistentes a las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento normal del motor, lo que evita fugas. El sistema móvil está formado por pistón. Se desplaza dentro del cilindro y en la parte superior tiene contacto directo con la cámara de combustión. Perno. Une al pistón y a la biela. Biela. Transmite el movimiento al cigüeñal y en conjunto con el pistón y el bulón transforma el movimiento lineal en rotativo. Cojinetes. Su función es disminuir la fricción y sirve de apoyo al cigüeñal. Anillos de compresión. Están acoplados al pistón. Ayudan a comprimir la mezcla aire-combustible. Generalmente son dos: anillo primario y secundario. Anillos de lubricación. Arrastran el lubricante al pistón para evitar que se desgaste. Volante de inercia. Gracias a su masa y forma, ayuda a completar el ciclo de combustión. También contribuye al arranque del motor y a transferir el movimiento del cigüeñal a la transmisión. Cigüeñal. Es un eje que se apoya en la bancada y tiene manivelas. En cada una se acoplan los cojinetes. Bancada. Sirven para sujetar al cigüeñal con el bloque del motor. Los dos sistemas trabajan en conjunto para lograr que un automóvil pueda transportarse, y será tu responsabilidad mantener y asegurar su buen funcionamiento. Para poder desarrollarte como un buen mecánico automotriz, es necesario que entiendas el ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos,
que genera el movimiento del automóvil. El motor de combustión interna quema la mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada, generando la potencia necesaria para mover los pistones. En el motor, el pistón se encuentra ubicado dentro del cilindro, cuyas paredes solo permiten un movimiento vertical entre el punto muerto superior, que es la altura máxima, y el punto muerto inferior, que es la posición más baja. A dicho desplazamiento se le denomina carrera de pistón. Este movimiento es transmitido por medio de la biela al cigüeñal, el cual se transfiere a la caja de velocidades, los ejes, el diferencial y finalmente a las ruedas, con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada. Mediante el proceso de combustión, la energía química de la gasolina se transforma en calor. Una parte de la energía mueve los pistones y otra parte se disipa por el sistema de refrigeración, el escape y en pérdidas por fricción. La mayoría de los motores de combustión interna trabajan en un ciclo de 4 tiempos, el cual consiste en 2 carreras ascendentes y 2 carreras descendentes del pistón. Cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recibe el nombre de la acción que realiza. Admisión. El ciclo empieza cuando se abre la válvula de admisión y se cierra la válvula de escape. El pistón baja permitiendo la entrada de la mezcla de gasolina y aire. Compresión. Se cierra la válvula de admisión. La mezcla se comprime en la parte superior de la cámara de combustión y por la presión eleva su temperatura. Combustión-expansión. La bujía genera una chispa que enciende la mezcla y como consecuencia empuja el pistón desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, lo que produce el trabajo mecánico. Escape. El cigüeñal empuja el pistón hacia el punto muerto superior al tiempo que se abre la válvula de escape, para liberar los residuos restantes. Un ciclo completo se realiza en 2 vueltas del cigüeñal y solamente gira en el sentido de las manecillas del reloj. Este ciclo de funcionamiento trabaja en conjunto con otros sistemas auxiliares. Sugiérele a tu clientela dar un mantenimiento regular al motor para evitar daños graves.